Bombazo. Flavio Briatore, el zorro de la Fórmula 1, no solo puso orden en Alpine, decretó el fin de la era Gasly y confirmó a Franco Colapinto como el nuevo alfa de la escudería francesa. La reunión secreta en México no fue una simple charla de equipo. Fue una ejecución corporativa orquestada por Briatore para purgar la ineficiencia y sentar las bases de un proyecto 2026 que ya no cuenta con Pierre Gasly como pilar central. El spoiler es demoledor. La consistencia de Colapinto no es solo mejor que la de Gasly. Es la excusa perfecta para que Alpine active una cláusula de rendimiento y libere a Gasly para que negocie su inminente pase a Audi, permitiendo a Briatore buscar a un verdadero campeón mundial. ¿Será Colapinto el nuevo Alonso, capaz de liderar un equipo desde la nada? ¿O es Gasly la víctima de un rasgate político montado por el propio Briatore para limpiar el garaje? Prepárense para la verdad oculta detrás del motorhome de Enstone. Comenten si creen que Gasly terminará en Audi. Denle me gusta si esta es la noticia más grande de la temporada y suscríbanse para no perderse el desenlace de esta guerra interna. El Paddock de México, siempre un hervidero de rumores y alta tensión, explotó con una noticia que pocos se atrevieron a contar. Flavio Briatore, el director ejecutivo, el hombre que mueve los hilos de Renault en la sombra y que tiene la autoridad inconfundible de quien ha ganado campeonatos con Michael Schumacher y Fernando Alonso, tuvo una cumbre privada con sus dos pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto. Esta reunión, en el corazón mismo del Autódromo Hermanos Rodríguez, no fue una simple charla motivacional. Fue un ajuste de cuentas. Lo que se ventiló en esa sala se mantendrá sellado por los acuerdos de confidencialidad más estrictos de la Fórmula 1, pero lo que trascendió fue un terremoto que sacudió los cimientos del equipo. Briatore, con la firmeza que lo caracteriza, supuestamente dejó un mensaje innegable a Gasly. Franco Colapinto merece ser beneficiado, y de ahora en adelante, la meritocracia de la consistencia gobernará en Alpine. La razón era irrefutable y técnica: la regularidad del argentino, su capacidad para exprimir un coche notoriamente difícil incluso en las condiciones más adversas, era el factor que la cúpula de Renault había estado esperando para tomar una decisión radical sobre el futuro de su alineación. El mensaje, proveniente de la voz más poderosa de la escudería, llegó en el momento justo, después de una crisis que había puesto a Alpine bajo el microscopio de todo el mundo del automovilismo. La crisis, por supuesto, tenía nombre y apellido: Austin. En el Gran Premio de Estados Unidos, Colapinto había desobedecido una orden de equipo. ¿Recuerdan esa maniobra? Era un momento clave. El argentino, rodando fuera de los puntos, desafió la instrucción de mantener posiciones para adelantar a Gasly en las últimas vueltas. Fue un movimiento osado, con un riesgo profesional enorme. Aquella desobediencia no solo desató una crisis mediática, puso la luz sobre la dudosa estrategia de Alpine. ¿Por qué dar una orden de congelar posiciones cuando ambos monoplazas estaban fuera del top 10 y no había riesgo de perder un punto? ¿Estaba Gasly siendo protegido de facto, independientemente de su rendimiento real en pista? Las preguntas eran incómodas y la escudería no podía seguir evadiéndolas. Briatore, que nunca se ha escondido ante la presión, decidió que la diplomacia había terminado. La respuesta no vino en un comunicado de prensa vacío, sino en una conversación directa, cara a cara, donde los hechos, la telemetría y el rendimiento de los neumáticos eran los únicos jueces. Franco Colapinto llegó a esa reunión sabiendo que su carrera en la Fórmula 1 estaba pendiendo de un hilo. No era solo su relación con Gasly, era su reputación, su credibilidad y su futuro en el proyecto de Renault lo que estaba en juego. Había sido etiquetado como el rebelde, el piloto que no respeta la autoridad, pero esa etiqueta venía acompañada de la defensa apasionada de miles de fanáticos y analistas que reconocían la superioridad deportiva de su decisión en Austin. Colapinto se había jugado todo. Había sido, en efecto, más rápido que Gasly, había demostrado una capacidad de análisis táctico en tiempo real, evitando que el equipo perdiera posiciones ante un rival que venía rápido, y había protegido, aunque fuera con desobediencia, la imagen de rendimiento puro del equipo. Pero en la F1, la razón técnica no siempre es suficiente para vencer a la jerarquía y al contrato. El argentino necesitaba el respaldo del poder real, y ese poder tenía un solo nombre: Flavio Briatore. Gasly, por su parte, entró en la sala con una mezcla de frustración profesional y una defensa natural de su estatus. El francés, con la victoria en Monza 2020 en su currículum y años de trayectoria en la categoría, sintió que el adelantamiento de Austin fue una falta de respeto a su posición y a las estructuras que rigen el trabajo en equipo. Gasly había visto, semana tras semana, cómo Colapinto igualaba y a menudo superaba sus tiempos. En las últimas 6 clasificaciones, el rookie lo había vencido en 4. En carrera, el balance era de empate técnico, pero la progresión del argentino era exponencial. Colapinto estaba ganando confianza, adaptándose al monoplaza a una velocidad vertiginosa, y eso ponía a Gasly en una posición incómoda. Cuando un piloto joven te eclipsa con el mismo material, las preguntas se dirigen inevitablemente hacia el veterano. Gasly lo sabía.
Briatore no perdió el tiempo en formalismos. El italiano, según fuentes cercanas, fue directo y cortante. Había analizado el registro de datos, había revisado las telemetrías completas de las últimas carreras y su conclusión era inapelable. Franco Colapinto estaba siendo más regular, más consistente y más efectivo que Gasly. No era una cuestión de simpatía o favoritismo, era una cuestión de números, de rendimiento medible bajo presión. Briatore, un empresario que construyó imperios deportivos, no toma decisiones basadas en emociones, las toma basadas en resultados y en la maximización del activo. Y en ese momento, Colapinto era el activo de mayor crecimiento. El italiano dejó claro que Colapinto merecía un trato que reflejara su aporte real al equipo, incluso si eso significaba desairar a un piloto con un contrato de largo plazo como Gasly. No se trataba de humillación, sino de reconocimiento público interno de que el trabajo del argentino era extraordinario en un coche que todos sabían que era una pesadilla de pilotar, un verdadero tractor, como lo describió un ingeniero anónimo. La recepción del mensaje fue polarizada. Franco sintió un alivio profundo, la validación de un esfuerzo titánico por adaptarse a las complejidades de la 524, por sobrevivir a las críticas y por mantenerse enfocado. El saber que Briatore, la persona con la última palabra, reconocía su valor, era una inyección de poder mucho más importante que cualquier titular. Era la confirmación de que su lugar en el equipo no era un favor, sino un mérito puro. Colapinto cruzó una barrera invisible, la de ser respetado no solo como una promesa, sino como un pilar del proyecto. Gasly, en cambio, tuvo que tragar saliva. Escuchar de boca de su propio jefe que tu compañero, con apenas unos meses en la categoría, es superior en consistencia, es un golpe directo al ego de cualquier profesional. Pero la F1 no admite sentimentalismos. Los números son los que mandan. Si los datos decían que Franco estaba un paso adelante en la gestión del rendimiento, la única respuesta profesional era aceptarlo y trabajar para revertir la situación. La reunión culminó con un acuerdo tácito que reescribió las reglas del juego. Ambos pilotos seguirían compitiendo libremente, pero la jerarquía había sido invertida. Ya no habría órdenes de equipo arbitrarias diseñadas para proteger un estatus. De ahora en adelante, el piloto más rápido, el que demostrara mejor forma y el que maximizara el potencial del coche, sería el que recibiría el respaldo estratégico del equipo, sin importar la antigüedad o el salario. Lo más impactante de la gestión de Briatore fue el precedente que estableció. En su Alpine, la consistencia y el talento serían recompensados por encima de jerarquías históricas. No importaba que Gasly tuviera un contrato hasta 2028. Lo que importaba era quien entregaba resultados hoy. Y en ese aspecto, Colapinto estaba siendo implacable, demostrando una mentalidad de ganador, incluso cuando el monoplaza apenas daba para luchar por los últimos puntos. Cada sesión de clasificación, cada tanda de entrenamientos, cada vuelta rápida se convertían en una prueba de que el argentino había llegado para competir al más alto nivel. La implicación de esta reunión trascendía el mero ordenamiento de jerarquías internas. Briatore estaba sentando las bases de una purga interna. En Stone, la sede histórica de Alpine/Renault, es conocida por su politiquería y su resistencia al cambio. La gerencia anterior había fallado en crear un coche competitivo, y el A524 era el resultado de una ingeniería conservadora y de la incapacidad de la antigua cúpula técnica para adaptarse a las exigencias del ground effect y el porpoising. Al respaldar públicamente a Colapinto, Briatore no solo empoderaba al piloto, sino que enviaba un mensaje a todos los ingenieros y estrategas: la era de la mediocridad había terminado. Si Colapinto, el rookie, podía ser consistente con un coche malo, ¿por qué los ingenieros veteranos no podían diseñar un monoplaza que lo fuera? El mensaje era un ultimátum: alineación o despido. Esta presión es exactamente lo que Briatore usó en sus épocas doradas con Benetton y Renault, creando una cultura donde el rendimiento extremo era la única moneda de cambio. El drama en Austin, donde Colapinto ignoró la orden de equipo, ahora se veía bajo una luz completamente nueva. ¿Fue una desobediencia o fue una corrección de estrategia en tiempo real? Briatore, en su análisis, concluyó que fue lo segundo. El italiano vio en la acción de Franco el mismo instinto ganador y el desprecio por las reglas absurdas que caracterizó a Alonso en sus inicios. La orden de equipo de Alpine de ese día parecía diseñada para proteger a Gasly y el equipo estaba rodando fuera de la zona de puntos. Congelar posiciones en ese contexto no tenía sentido deportivo, solo sentido jerárquico. Al anular implícitamente esa orden con su respaldo, Briatore estaba reescribiendo la política. La supervivencia del más apto es la única regla. ¿Es esto el inicio de una cultura ganadora en Alpine? ¿O es una receta para el caos interno, dado el orgullo de Gasly? Gasly, la estrella de su generación, ahora se encontraba en una posición incómoda, pero ineludible. Llegó a Alpine como el sucesor de Ocon, el líder natural. Pero Colapinto,
En el transcurso de una temporada, había dinamitado esa estructura de poder invisible. El francés enfrentaba una realidad brutal. No importaba su experiencia o su victoria en Monza. Si Colapinto estaba siendo más rápido de manera consistente, el equipo lo reconocería. Para Gasly, con un ego profesional bien definido, esto era un golpe que debía procesar con la máxima deportividad. Sabía que la única respuesta posible era en la pista. Tenía que encontrar ese ritmo extra, tenía que recuperar la confianza en una 524 notoriamente inestable y demostrar que seguía siendo el piloto capaz de competir al más alto nivel. La presión se había invertido de manera total. Ya no era Franco el que tenía que demostrar su valía, era Gasly el que necesitaba demostrar que no se había estancado. La maquinaria de Alpine, sutilmente, comenzó a recalibrarse después de México. Los estrategas ya no consideraban el escenario de proteger a Gasly. La pregunta pasó a ser, ¿qué pasaría si Franco fuera el piloto número uno indiscutible del equipo? La reasignación de recursos y el balance técnico se inclinaron hacia Colapinto. Esto no significaba un cambio físico en el monoplaza, sino una reorganización mental del equipo. Los ingenieros de Colapinto empezaron a recibir más tiempo de análisis, a profundizar en sus ajustes específicos y a trabajar en un setup personalizado que maximizara la capacidad del argentino para manejar la inestabilidad trasera de la 524. La diferencia entre trabajar para un piloto, obligación, y trabajar por un piloto, pasión y propósito, es monumental en la F1. Briatore había inyectado esa pasión. El respaldo de Briatore tuvo un efecto psicológico inmediato y enorme en Colapinto. El argentino salió de la reunión con una seguridad palpable. Ya no era el joven tratando de demostrar su valía. Era el piloto respaldado por la dirección, el futuro del proyecto. Esa certeza mental es un combustible de alto octanaje en el deporte de élite. Tu rendimiento explota hacia arriba cuando sabes que no estás luchando solo contra los rivales, sino que cuentas con el respaldo institucional de la máxima autoridad de la escudería. Briatore había establecido un nuevo orden jerárquico basado en puro rendimiento, no en el peso de un contrato. Pero aquí viene la parte más oscura de la historia, la que se cuece en las llamadas nocturnas de Briatore con los managers de otros pilotos. Gasly, el recién degradado, se convierte en una pieza de negociación clave. Su contrato hasta 2028 es un problema si su rendimiento sigue siendo inconsistente. Sin embargo, su historial, victoria en Monza, podios, experiencia en Red Bull y Renault, lo convierte en un objetivo codiciado para un equipo que busca estabilidad, como Audi. El proyecto Audi para 2026, tomando el control de Sauber, necesita un líder con experiencia y una imagen pública sólida. Gasly encaja perfectamente. Briatore, al exponer la debilidad de Gasly y empoderar a Colapinto, crea la coartada perfecta. Si Gasly se va, la justificación es bajo rendimiento, reemplazado por un talento emergente. Esto libera un asiento codiciado. ¿Y quién es el objetivo final de Briatore? El hombre que reemplazaría a Gasly y convertiría a Colapinto en su alumno de lujo. El rumor más candente en el paddock es el que involucra a Carlos Sainz. Briatore ve en Sainz al piloto con el perfil perfecto para el proyecto 2026. Sainz es un desarrollador metódico, capaz de trabajar con un coche difícil, como lo demostró en Ferrari y McLaren, tiene un historial de victorias y podios, y sobre todo, una estabilidad técnica que le falta a Alpine. Briatore no necesita otro rookie volátil. Necesita un ingeniero al volante. Si Sainz llega a Alpine, Colapinto pasaría a ser su escudero de alto rendimiento, el wingman perfecto, obligado a aprender la tolerancia a la frustración y la capacidad analítica del español. Briatore está dispuesto a pagar la cláusula de Gasly para liberar el asiento y ofrecerle a Sainz un contrato alfa hasta 2028. La reunión de México no solo fue sobre Colapinto, fue la primera fase del plan Briatore para seducir a Sainz, demostrándole que la gerencia es seria y está dispuesta a tomar decisiones difíciles basadas en la excelencia. La narrativa del caos que rodeó a Gasly en México, y el hecho de que Colapinto lo superara en consistencia, es la excusa perfecta para Briatore. El italiano siempre ha priorizado el rendimiento sobre las relaciones personales. Su historial lo demuestra. ¿Recuerdan cómo Schumacher se convirtió en campeón en Benetton? Con una presión constante y un rendimiento que no admitía cuestionamientos. La cultura que Briatore está inyectando en Alpine es esa, la de la dictadura del cronómetro. Los libres 1 en México se convirtieron en el escenario para validar la decisión de Briatore. Colapinto salió a la pista con una determinación y una seguridad que no tenía antes. No había dudas, no había cuestionamientos internos. El resultado fue contundente: Franco noveno, Gasly 15º. Esa brecha no era accidental. Era la prueba de que el argentino estaba compitiendo a un nivel superior, con una gestión de neumáticos impecable y una fluidez en el manejo que Gasly no pudo replicar. La telemetría, el juez silencioso, confirmaba que Colapinto no era especialmente rápido en un solo sector,
sino que su dominio era la suma de la totalidad de su pilotaje, comprensión técnica, anticipación y una adaptación al comportamiento inestable de la 524 que sorprendió a todos. El silencio en el box de Gasly después de esa sesión fue ensordecedor. Los ingenieros se miraban, conscientes de que el orden había cambiado, y que no era por capricho, sino porque la pista, el cronómetro y la telemetría confirmaban la visión de Briatore. Colapinto estaba siendo mejor. Lo que sucedió después fue una cascada de eventos que consolidó aún más la posición del argentino. Los ingenieros de Alpine comenzaron a dedicarle más tiempo a Franco, a crear un setup personalizado que maximizara el potencial de su conducción. Esto es un cambio monumental, la diferencia entre una obligación de contrato y una convicción de talento. El mensaje de Briatore a Gasly en esa sala fue más que una simple reprimenda. Fue la evaluación final de su desempeño como líder de facto. Gasly había llegado como la estrella, pero Colapinto, con una progresión meteórica, había demolido esa estructura de poder. Para un equipo que busca salir del fondo de la parrilla y volver a luchar por podios, la inyección de energía y la mentalidad de Colapinto eran invaluables. La FIA, siempre atenta a las dinámicas de equipo, también había observado la situación de Austin. La regla no escrita en la F1 es clara: si no estás luchando por puntos o por un campeonato, las órdenes de equipo que penalizan el rendimiento son mal vistas por el público y los promotores. Al respaldar a Colapinto, Briatore se alineaba con la filosofía del espectáculo y la meritocracia deportiva, ganándose el aplauso tácito de los organizadores y los fanáticos. La F1 es un negocio de entretenimiento, y el drama de un rookie desafiando al veterano es oro puro. Briatore lo entendió. La presión sobre Gasly ahora era inmensa. Tenía que encontrar ese ritmo extra, recuperar la confianza en el coche y demostrar que no había quedado atrás. El francés es un competidor nato, pero la realidad era dura. La única forma de responder a Briatore era en la pista, superando la consistencia de Colapinto. La siguiente carrera, el Gran Premio de Brasil en Interlagos, se convertía en un duelo directo entre los dos pilotos. Brasil, un circuito corto y exigente, donde la aerodinámica y la tracción son cruciales, sería el juicio final para Gasly. ¿Podría el francés, con su orgullo herido, encontrar la magia para superar al rookie? Mientras tanto, los rumores sobre la llegada de Carlos Sainz a Alpine se intensificaban. El español, con un futuro incierto, era el objeto de deseo de Briatore. La posibilidad de tener un tándem Sainz-Colapinto era un sueño para el equipo francés. Sainz aportaría la experiencia, la calma y la capacidad de desarrollo; Colapinto, la juventud, la agresividad y el hambre de victoria. Esta alineación sería la más joven y prometedora de la parrilla y representaría la refundación total del proyecto Renault. Briatore, con la mente puesta en el cambio reglamentario de 2026 y los nuevos motores, necesita una pareja que no solo rinde la pista, sino que también guíe el desarrollo técnico de la nueva unidad de potencia. Sainz y Colapinto son esa pareja. La reunión de México no fue el final de la historia, fue el inicio de la reestructuración. Briatore no solo puso orden, identificó al líder, Colapinto, y al activo negociable, Gasly.